estuve allí buscando guía del Señor para ver si hablábamos en este mes, como me gusta tomarme varios domingos para hablar de un tema, si hablábamos acerca del enemigo, del ocultismo, de la lucha espiritual, y estaba en eso cuando el Señor trae a mi mente una palabra, que es una palabra vital en la vida del creyente y de las iglesias, y de la iglesia. Y es la palabra santidad. Y yo me preguntaba, santidad, Señor, pero ¿y este mes? Y el Señor me mostraba en su palabra que si hay una cobertura para el creyente, algo que galvaniza nuestra vida, nuestra familia en contra del obrar del enemigo, es cuando estamos en santidad, cuando caminamos en el temor del Señor. Es más, el apóstol Santiago dice: sométanse a Dios. En ese capítulo 4 él viene hablando de muchas cosas en las cuales caemos desviándonos de Dios: la amistad con el mundo, la competencia, la oración egoísta. Y él termina diciendo: acérquense a Dios, purifíquense, y Él se acercará a ustedes. Sométanse a Dios, resistan al diablo, y éste huirá de vosotros. Así que ya va a haber momento para hablar de lucha espiritual, pero quisiera en este tiempo hablar acerca de la santidad. Sean santos porque yo soy santo, dice Dios. No es una opción. Es más, dice, agrega, sin santidad nadie, ayúdenme a predicar, sin santidad nadie. El apóstol Pablo en la carta a los Corintios dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Fíjense que decimos Dios es santo y la santidad tiene su origen en Dios. Y la Biblia dice que Él nos hizo santos, nos santificó, pero somos llamados a ese camino de santificación hasta que Él venga, ese perfeccionamiento. No es la perfección, es un camino que nos apunta a aquel que, como dice la Escritura, es nuestro paradigma, es el modelo, el que tenemos delante, un varón perfecto, Jesucristo. La vara la tenemos alta y vamos caminando hacia esa santidad. La santidad la produce en nosotros el Espíritu Santo, pero requiere de nuestra participación. En la salvación no hicimos nada, simplemente aceptar lo que Cristo hizo por nosotros. Pero en la santificación nosotros somos sujetos activos, porque nosotros tenemos que encaminarnos en ese camino y poner de nosotros para que cada día podamos ser más como Cristo. La imagen nos muestra una escalera, porque la santidad, la santificación, se puede figurar de esa forma, como una escalera en la que vamos subiendo un peldaño y otro, y esa escalera parece que no tiene final, porque el final es cuando estemos con Jesucristo, ¿verdad? Allí el Santo, Santo, Santo nos va a recibir. Ya nos ha santificado porque nos ve justos por la obra de Jesucristo, pero de nosotros depende que cada día progresemos en ese camino de santidad. Por eso el apóstol Pablo dice en lo que hemos leído: perfeccionemos la santidad en el temor del Señor. Y podemos hablar mucho desde la teología acerca de la santidad, pero vamos a desarrollar el tema a lo largo del mes. Pero en este mes, como arranque, ya que tenemos como una escalera allí,
Yo he dividido el mensaje en 8 pasos que podemos dar. Y eso de podemos dar depende de nosotros, no es si Dios quiere. ¿Cuántos saben que Dios sí quiere? Pero depende de nosotros que querramos avanzar pasito a pasito, escalón por escalón, en ese camino de la santidad. 8 pasos. Creo que por ahí tenemos tiempo de verlo nosotros, si no seguiremos el domingo. Pero quise que en este primer domingo donde vamos a hablar de la santidad sea algo práctico, algo que usted sepa cómo hacerlo, cómo empezarlo y cómo avanzar en este camino de santidad. Estos 8 pasos que voy a mencionar los he tomado del capítulo 12 de la carta a los Hebreos. Allí están en toda la carta, tal vez podemos sacar 8, 10, 12 más pasos o escalones, pero vamos a ver estos 8 en esta noche. Así que vamos a empezar con el primero. Ahí me va a ayudar Agustín. El primer, en el versículo 1, el autor a la carta a los Hebreos comienza diciendo, él está haciendo la figura de un estadio donde hay espectadores y están los que corren. Y los que corren vendríamos a ser nosotros. Y los espectadores vendrían a ser todos aquellos que han corrido antes de nosotros. Y está en el capítulo anterior esa larga lista de gente que caminó con el Señor hasta el final, ¿no es cierto? Y entonces él dice, teniendo tan gran nube de testigos, dice, y vamos al paso, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Primer paso. Ayer estuvimos en un presbiterio a la mañana y examinamos a 3 jóvenes que van a ser ordenados al pastorado en una iglesia, en la iglesia del centro de Rosario. Y hablábamos de muchas cosas que le preguntábamos y en las conversaciones con ellos surgía lo que algunos pastores decían, que en este momento el mensaje del Evangelio está un tanto diluido y hay conceptos que son centrales del mensaje evangélico que están como un poquitito escondidos, no mencionados, para no espantar a la gente. Y uno de esos términos comentábamos en la palabra pecado. Pero si vamos a dar un paso, y yo creo que está en el deseo de todos, avanzar en el camino de la santidad. Jesús le decía a sus discípulos, estén atentos, estén despiertos, porque el Espíritu está dispuesto en nosotros. Estamos escuchando el mensaje y decimos, yo quiero ser más santo. El problema es mañana lunes. Y Jesús le decía, estén atentos, estén dispuestos, estén velando, porque el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y el pecado está en nuestros miembros. Así declara la palabra de Dios. Nuestros miembros con nuestros miembros expresamos el pecado que está en nosotros. Con nuestros miembros, con nuestra boca, con nuestras acciones. Y entonces el primer paso que nos sugiere el Espíritu Santo en esta noche es entender que hay un peso en nosotros. Todos participamos de una naturaleza pecadora. Todos tenemos tendencia a lo malo. Y si hay algo que por alguna razón no vamos a lo malo, que es la tendencia de nuestra naturaleza, es el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros, que nos da poder para resistir. Pero en nosotros está. Y aquí el autor pone al pecado como algo que nos asedia, como algo que está rodeándonos, acorralándonos al acecho para venir sobre nosotros, para hacernos cometer la falta.
Pedro dice, el diablo es como león rugiente, dando vuelta, buscando el momento para devorar, para atacar. Y así es el pecado. No sé si usted recuerda, pero si no, léalo en el Génesis, cuando Caín se llena de celos, de envidia contra su hermano y pensamientos malignos vienen a su mente y él está ahí concibiendo, porque todo pecado que se expresa en nuestros miembros se concibe primero en nuestro interior, en nuestro corazón. Ahí está él, lleno de ese mal ánimo contra su hermano, y Dios se le aparece y Dios le habla y le dice, mirá, ojo, el pecado está al acecho. Pero le dice, pero ojo, que vos podés dominar sobre él. Y si no dominás sobre él, él te va a dominar a vos. Todos conocemos la historia. Caín fue arrastrado porque él prefirió dar rienda suelta a su instinto, a su odio, a su celo, y mató a su hermano. Todo aquello, hermanos, que va contra la palabra de Dios, contra los principios de Dios, contra los mandamientos de Dios, todo eso se convierte en pecado. Aún aquellas cosas que no hacemos, porque la Escritura dice que aquel que sabe hacer algo bueno y que puede hacer algo bueno y no lo hace, dice, está pecando. El pecado está ahí, rodeándonos siempre, queriendo tomar un lugar en nosotros. Y entonces allí sale la voz de la palabra que dice, es nuestra acción no permitirlo, luchar contra él. Es una pelea, sí, es una pelea. Yo sé que está mal lo que hago. Yo sé que si no perdono a mi hermano, si no saludo a mi hermano es un pecado, pero no puedo, es más fuerte lo que me hizo, lo que el enojo. Hermano querido, estás pecando y el pecado te ganó. Pero aquí dice, el primer paso es despojarse, una acción voluntaria, una acción nuestra, es una lucha, es un desafío, negarse al pecado. Más cuando tenemos al Espíritu de Dios que nos da luz para saber bien lo que es bueno y lo que es malo, lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. Despojémonos, no coqueteemos con el pecado. ¿Se acuerdan cuando, según la Odisea, Ulises venía en el barco y pasó por una zona donde estaban las sirenas? ¿Escuchó alguna vez el canto de la sirena? Ojo con el canto de las sirenas. El pecado tiene su música también, su atractivo. El problema era que todos los que pasaban por ahí escuchaban la música y quedaban tan embelesados que bajaban, se tiraban al agua para llegar a las sirenas y se ahogaban, morían. Y entonces dice que Ulises dijo, no, yo quiero escuchar la música, pero no quiero morirme. ¿Cuánto conocen la historia? ¿Cuánto me hicieron la secundaria? Por lo menos la Ilíada, la Odisea. Y dice que este navegante se hizo atar a un poste, bien firme, y le dio orden a todos los marineros que diga lo que diga, haga lo que haga, no lo desaten. Y ordenó que todos los marineros se taparan con cera los oídos. Y cuando pasaron por ese estrecho donde estaban las sirenas sobre las rocas cantando, él atado escuchaba la música y estaba desesperado por soltarse. Pero como los marineros no podían oír y él estaba atado, pudieron pasar. ¿A qué voy con esta historia de mitología griega? Aquí hay muchos cristianos que quieren escuchar y ser seducidos y coquetear con el pecado y a la vez estar en las cosas del Señor. Y aquí la voz de Santiago resuena. Almas adúlteras, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? O Jesús, si quieren, más suave, no se puede servir a dos señores.
Es una decisión tuya, es una decisión mía. Dejar el pecado. Dejar de hacer lo que sé que está mal. Ah, bueno, pero el Señor es tan bueno que me va a perdonar. No juegues con el Señor, no tientes a Dios, porque el Señor va a perdonar cualquier pecado que vos le confieses, pero hay que ver si puede librarte de las consecuencias de tus errores. Primer paso, mi hermano, despojate del pecado. Y vos y yo sabemos muy bien lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. Segundo paso, segundo versículo. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. No voy a perfeccionar mi santidad, mis hermanos, si miro a mi costado, si lo miro a mi hermano que tengo al lado. Míralo el que tenés al lado, míralo. ¿Viste cuántos defectos le ves? ¿Cuántos? Porque nosotros somos especialistas para ver los defectos en los demás. No vas a perfeccionar la santidad si ves a tus costados, a mis hermanos. Porque, primero, vas a encontrar justificación para tus faltas. Todos lo hacen, él también lo hace. Y eso pensamos que es justificación. O, al contrario, vas a ponerte en soberbia pensando que sos mejor que ellos. Y eso hay mucho en la iglesia. No acá, no en esta iglesia. No sé si te hablo en la iglesia de otros lugares. Yo soy mejor. Yo nunca engañé a mi mujer. Yo nunca robé. Yo nunca esto. Yo soy mejor. Y ahí nos damos cuenta que somos tan pecadores como el que engañó a la mujer, como el que hizo lo otro, y que somos tan merecedores de condenación como él. No voy a perfeccionar mi santidad si ando por la vida cristiana mirando los defectos de los otros, acusándolos, señalándolos o sintiéndome mejor porque yo soy más santo. El único modelo que nosotros podemos tener, lo tenemos que poner ahí delante, conocer el Evangelio, leer cómo anduvo Jesús, cómo caminó el Señor, cómo anduvo haciendo bienes, dice la Escritura, porque el Espíritu de Dios estaba sobre él, cómo estaba interesado en otros, cómo se negó a sí mismo, cómo dejó su trono. Yo tengo que fijarme en él y poner la vara ahí. Mi vara no tiene que ser Jorge Peralta, que es el más bueno de todos acá. Mi vara tiene que ser Jesucristo. Puestos los ojos en Jesús. Allí, en mi encuentro diario, aprovechemos los 40 días que a veces no sabemos qué leer a la mañana. Algunos dicen, no sé por dónde empezar. Ahí tenés, 40 días por lo menos vas a ser guiado por el Espíritu Santo a buscar una verdad bíblica, a ver a Jesús allí actuando, moviéndote el Espíritu Santo a orar por las necesidades de nuestro país y de nuestros hermanos, Señor, que están en los distintos lugares. Orar por los enfermos de la iglesia y estar allí como Jesús lo hizo, haciendo lo que Él nos indicó. Juan habla de seguir las pisadas de Jesús. Uno no puede seguir las pisadas de Jesús si no busca sus huellas. Y sus huellas están en la palabra. Sus huellas nos las muestra el Espíritu Santo que está en nosotros. Despojémonos del pecado, hermano. Dejemos de hacer lo que sabemos que no está bien. Y miremos a Jesús. No miremos al costado. No miremos a los hermanos. Miremosle a Él y tratemos de ser como Él. Tercer paso, tercer escalón. Está en el versículo 12. Dice, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Primer paso, despojate del pecado. Segundo paso, enfocate en Jesús. Dejá de mirar al costado.
Tercer paso, ponete en movimiento. Sé útil para el Señor. Deja de ser consumidor. En la iglesia hay muchos consumidores. ¿Vieron que dice que en el país ha caído el consumo? Cuando cae el consumo en la sociedad, en la iglesia crece el consumo. Gente que viene necesitada. Y está bien, para eso estamos. Pero hay muchos que vienen a consumir cuando, como dice el apóstol Pablo, hermano, ustedes ya tendrían que ser maestros. Y todavía le estoy dando de comer en la boca. Así dice Pablo. Y eso pasa también en las iglesias. Gente que tiene años y que sigue consumiendo, sigue quieto, paralizado. Cuando aquí nos dice levanten las manos caídas y las rodillas paralizadas, muévanlas, pónganse de pie, pónganse en marcha, pongan su don, su habilidad al servicio del Señor. Creí que iba a haber amén acá, pero bueno. Ayer presentábamos en la inauguración del polideportivo al grupo de muchachos que hizo todo el techo. Y ellos, les gustó tanto hacerlo, que ellos se constituyeron en un grupo, se pusieron un nombre, ahora son los Obreros de la Cruz, y ellos dijeron, vamos a hacer esto como un ministerio para ayudar. Lo hicimos primero acá en la iglesia, ya lo habían hecho cuando fueron a San Marcos Sierra, pero están ahí dispuestos a ayudar donde haga falta con sus dones, habilidades y sus oficios. Denle un aplauso al Señor por ello. ¿Sabe qué pasa, pastor? Que yo no sé ni agarrar la máquina de agujería para poner tornillos. Pusieron más de 4.000 tornillos, tiene ese techo. ¿Se imagina? 4.000 tornillos. Y no se ponían sentados, estaban así los muchachos. Yo pongo 3 y tiene que venir alguien a enderezarme. Pusieron 4.000 ellos. Sea útil, deje de consumir. Deje de ser, como dijo uno, como la oveja. Dame, óreme, ayúdeme. Háblele a otro del Señor. Cuéntele lo que el Señor ha hecho en su vida. Aliente a los desanimados. Haga algo. No sea consumidor, sino produzca algo en el reino de Dios. Produzca. Si Él ha puesto algo en sus manos, todos tenemos algo para aportar. Aquella viuda dijo, no tengo nada. Pero tenía un poco de aceite y para eso fue suficiente cuando se la puso en las manos de Dios. ¿Cómo vamos a alimentar esta multitud? ¿Qué tienen? Dijo Jesús. Unos pocos panes y unos peces. Tráiganlos en la mano de Jesús, se multiplica y es bendición para otros. Conectados al Señor, mis hermanos, estamos en condiciones de ser fructíferos y de dar mucho fruto para el Señor. Al contrario de levantar las manos, por eso Él exhorta, levanten las manos, las rodillas, está el ocioso. Si te busca en un ordenador la palabra ocioso en una concordancia bíblica, va a ver que siempre el ocio, el ocioso, está asociado a una mala práctica, a una mala acción y que tiene consecuencias para la vida. Todos hemos escuchado de chicos que el ocio es la madre de todos los vicios. Y alguien dijo, pero también es la abuela del desenfoque, es la tía de las actividades improductivas y es la hermana, escuche, del narcisismo. ¿Sabe qué es el narcisismo? Mirarnos el ombligo, estar siempre enfocado en nosotros mismos, que me duele, que me hacen, que no me dicen, que no me hablan, que no me dejan. En la iglesia hay mucho de eso también. El ocio hizo que David, mientras su ejército estaba batallando, él se quedó en el palacio y ocioso se le cruzó una mujer hermosa que no le pertenecía, que era mujer de otro hombre y cometió el gran pecado que lo marcó para toda su vida. Hermanos queridos,
levantemos las manos caídas. Manos caídas, manos dispuestas, manos en acción. ¿Qué hay que hacer? Ofrézcase. Y mire, yo doy gracias a Dios porque tengo que decir una cosa, tengo que decir la otra. Cuando organizábamos el programa de ayer, habíamos dispuesto que al final un lunch, comer algo, y dijimos, y le pedimos a las hermanas que traigan. Y uno se queda siempre con la duda, ¿traerá? Le das un papelito y vos esperás que venga con pizza, con sándwiches, la traerá. Pero gracias a Dios que comimos y sobró y todos pudimos disfrutar, así que gracias a Dios por las hermanas que no estuvieron con sus cosas. Gloria a Dios. Y quiero hacer una mención especial aprovechando que no está, porque si no se enojaría Fernanda. ¿Cuántos conocen a Fernanda, la repostera? Bueno, le pedimos que hiciera la torta y que nos dijera cuánto es, y ella dijo no, yo le pido que me den los materiales y yo la hago. Puso su trabajo. Y yo le di, porque son hermanos que no están muy bien económicamente, le están luchando como todos, y entonces le dimos, la iglesia le dio un sobre con un dinero un poco más de lo que ella había pedido para los gastos, pensando que se los quede, que se los deje, ¿no es cierto?, si sobraba algo. Y un jueves viene con un sobre y me dice, acá está, pastor, lo que gasté, los comprobantes, cosa que hasta los cristianos, los creyentes, los miembros de la iglesia vieja a veces se olvidan de lo que es un comprobante cuando tienen que rendir cuenta. Tesorero, traiga el comprobante si recibe un dinero de la iglesia porque tiene que rendir cuenta. Y esta hermana trajo un sobre con los comprobantes de los gastos y el vuelto, que no era poca plata. Y yo le dije, no, pensamos que era para ayudarte. No, pastor, yo quiero que mi servicio sea completo para el Señor. Y comimos una torta riquísima y aparte de rica, bien hecha y que fue allí para tener en la foto el recuerdo de este aniversario. Levanta las manos, hermano, ponete a hacer algo. Hay habilidades, tenemos una escuela de fútbol, hay chicos que van, que no son profesores, pero que conocen algo y dedican el tiempo, los que enseñan a los niños en la escuela dominical, en las horas felices, los que ministran en la música, los que tienen habilidades en la multimedia. ¿Cuántas cosas se pueden hacer para el Señor si tan solo nos disponemos a levantar las manos caídas y nos libramos de estar ociosos y damos el primer o este paso de avanzar en el camino de la santidad? Estoy trabajando para el Señor. Si yo estoy trabajando para el Señor, tengo que ser muy trucho para a la par seguir pecando, porque estoy trabajando para el reino. No me tiene que dar la cara seguir haciendo las cosas que hacía antes, porque me van a identificar con la iglesia, me identifican con el Señor. Líbreme de llevar mal nombre al nombre de Dios. Cuarto paso, cuarto escalón. Está en el versículo 13. Tracen un camino recto para sus pies, a fin de que los débiles y los cojos no caigan, sino que se fortalezcan. Es un paso importante en el camino de la santidad. Porque nosotros tenemos derecho, cada uno aquí tiene derecho a elegir cómo andar. Puede hacer lo que quiera. Aquí no hay una comisión de seguimiento, ni investigadores privados a ver qué hacen los hermanos en la semana. Líbreme el Señor de eso. Y lo digo así porque hay iglesias que esto sucede. Una vez escuché a un pastor que dijo, vino una hermana y me dijo que iba a ir a tomar mate con otra hermana. Y yo le dije, ¿y a qué vas a ir a tomar mate? Voy a visitar a tomar mate. No, vos no vas a tomar mate en ningún lado. Porque el argumento que él decía que él tenía era que se reúnen a tomar mate, pero ¿sabés cómo le dan a...? Y yo sé que acá también algunos se reúnen a tomar mate y le dan a... Es más, a veces algunos se reúnen a orar y antes de la primera media hora es... chucu. Pero eso es libertad, hermanos. Yo no voy a estar controlando. Vos vas a dar cuenta delante del Señor del uso que hiciste del tiempo.
Tenemos el derecho a elegir como querramos, pero ese derecho nos va a generar responsabilidades y nos va a generar consecuencias. Entonces, si yo quiero avanzar en la santidad, tengo que trazarme un camino derecho. No lo tengo que inventar yo. Ya está. Solo tengo que seguir las pisadas de Jesús. Solo tengo que ir a buscar ese camino angosto de obediencia, de entrega. Y ahí está el camino. Lo tengo que trazar, lo tengo que escoger para mí. Hermanos, tenemos la obligación de hacerlo. No podemos andar como querramos, aunque aquí nadie te vigile. Hay uno que todo lo ve y al que vamos a dar cuenta. Tenemos la obligación de elegir el buen camino en lo que hacemos, porque no somos nosotros solos. Algunos van por la vida mirando para adelante, no se dan cuenta que tienen que mirar para atrás, que hay muchos que vienen atrás de él mirándolo. Están los hijos, están las familias, si estamos en la iglesia, están los hermanos nuevos, están los jóvenes, están los adolescentes, están los hijos en nuestra casa, a los que a veces le mostramos una dualidad de vida, una cosa en la iglesia y después en la mesa hacemos un sanguchito del pastor, los diáconos, los líderes. Eso no debe ser, mis hermanos. Para que el camino que tracemos es para que andemos derecho, pero para que los que vienen atrás, que a veces son débiles en la fe, que a veces no están enseñados en todo lo que nosotros sabemos, no se caigan, sino que al contrario, miren nuestro ejemplo y se fortalezcan. Somos responsables, mis hermanos, de seguir por el camino correcto, de, si andamos por el camino, volver. Siempre hay oportunidad, el Señor nos da para volver a sus caminos. No sé, tal vez le estoy hablando a alguien en especial en esta noche que tiene que enderezar sus pasos. Hágalo, mi hermano. Dios quiere bendecirte, pero no puede bendecirte si haces la tuya, si vas por el camino que te parece mejor. Y si erraste, bueno, mirá lo que dice el proverbio. Confía en el Señor de todo corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y escuchá, y Él enderezará tus sendas. No hay castigo para el que anda errado. Va a sufrir las consecuencias. Y aún en medio de sus consecuencias, si se vuelve al Señor, si clama al Señor, si se pone a cuenta con el Señor viene y te endereza y te pone por el camino correcto. Cuarto paso, entonces, hacer camino recto. Fíjate por dónde andás, fíjate cómo andás, fíjate en qué camino andás. Y si es el incorrecto, permití que Él enderece tu senda y avanzá en este camino de santidad. El quinto escalón, y estoy yendo rápido, quiero mencionarlos a todos. El versículo 14 dice: sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Como ven aquí, tanto la paz como la santidad son cosas que nosotros perseguimos y buscamos. No es que me quedo ahí pasivo, que me venga un baño de paz y de santidad. No es así. Que podamos tener experiencias espirituales está bárbaro, pero hay una acción proactiva de nuestra parte. Sigan la paz. Mi hermano, la paz es un patrimonio que no es valorado debidamente en nuestras vidas. La paz no es algo que está o no está en nosotros. Y hay gente que vive en un constante estado belicoso, que vos le decís algo o le lees, como me ha pasado, un versículo bíblico, ¿y qué me querés decir con eso? Yo no te estoy diciendo nada, la palabra, tomalo como vos quieras. No se dejan corregir, no se dejan exhortar. Están en estado de defensa permanente.
Siempre están viendo, hacen las cosas para el Señor, pero están viendo quién no las hizo. Y van, vos no hiciste nada. Si lo hiciste para el Señor. Y si no lo hizo nada el otro, también no lo hizo para el Señor. La paz es algo que tenemos que buscar. La paz tiene que estar en nosotros. La paz viene, dice la palabra, que cuando vamos a Cristo, estamos justificados. Y cuando Cristo nos justifica, o por medio de Cristo estamos justificados con Dios, el apóstol Pablo dice, estamos en paz con Dios. Muchas depresiones, muchas iras, mucha violencia en el corazón del hombre y de la mujer tienen que ver con esa falta de acuerdo, de reconciliación, de paz con Dios. Y viven en ese estado. La condenación que está sobre sus cabezas por no haber recibido a Cristo como su Señor les hace estar en ese estado de ansiedad o de temor. Cuando venimos a Cristo, dice, el perfecto amor de Dios nos libra del temor. Tenemos el espíritu de adopción, espíritu de poder, que no nos hace cobarde. Y si alguna vez fuimos cobardes o pusilánimes, ahora en Cristo todo lo puedo, si Él está en mi vida. Pero la paz la tengo que buscar. Siga la paz. Tengo que tener una... Bienaventurados los pacificadores, dijo Jesús. Paz, tengo que buscar la paz con el que me quiere y con el que no me quiere. Con aquel que habla bien de mí, que me duele, pero la paz, el Espíritu de Dios me da esa capacidad de, aunque siento la herida, siento la molestia, pero yo priorizo mi paz antes que el enojo y mantener ese estado en mi interior. Y mire, mis hermanos, claro que hay situaciones que nos quieren robar la paz, claro que las hay. Y a veces la perdemos la paz. Jeremías, mirando la desolación de la ciudad de Jerusalén, él dice en su libro de Lamentaciones, yo no sé lo que es tener paz, ni lo que es disfrutar del bien. Hay situaciones que nos quieren robar la paz y a veces lo logran. Pero el consejo de la palabra de Dios es siga la paz, siga la santidad. ¿Es que nunca nos vamos a enojar, pastor? ¿Nunca vamos a tener esos arranques? Sí, claro que sí. El apóstol dice, no se enojen, pero si se enojan, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es una frase, un modismo para decir que no permanezcan en el enojo para siempre. Yo no puedo evitar enojarme a veces, sí, pero sí puedo hacer conscientemente que ese estado no sea permanente en mi vida. Lo puedo hacer. Yo lo decido. Como se le dio la oportunidad a Caín, también se nos da la oportunidad a nosotros. O nos domina o nosotros lo dominamos. Cuando perdemos la paz, recibimos un gran perjuicio. Nos perdemos del bien, de disfrutar el bien. ¿No vieron gente que tiene todo lo que necesita, pero vive con ese enojo por algo que le han hecho y no puede disfrutar lo que tienes? Perdemos la paz, perdemos todo el sentido de lo bueno. No reconocemos lo que está bien, lo que nos conviene y no habrá más disfrute en nuestra vida. Siga la paz, mi hermano. Sea un pacificador. Una vez vi una imagen, había 3 fósforos. Los 3 de este lado estaban consumidos, los 3 de este lado no. Y en el medio había otro fósforo que estaba agachado. La ilustración era que uno prendió el fósforo de acá y el fuego fue incendiando el resto, pero el del medio se agachó y no permitió que el resto se incendie. Y la figura hablaba del chisme. Dice, para que un chisme se propague, tiene que haber alguien que lo vaya repitiendo. Y este fósforo se agachó y dijo, bueno, conmigo no cuentes, porque yo sigo la paz.
Yo no busco hablar mal de mi hermano porque estoy perjudicando no solo a mi hermano, sino estoy perjudicando al cuerpo de Cristo, al cual pertenecemos los dos. La paz y la santidad, mis hermanas, caminan juntas. Cuando estás en paz con Dios, cuando caminas más cerca de Dios, cuando subís la escalerita de la santidad, vas a estar en paz con vos y vas a estar en paz con los demás. Amén. Entonces el quinto escalón era: sigue la paz, sigue, procura la santidad en tu vida. El sexto, y ya vamos terminando, en el versículo 15 dice: miren bien, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura los estorbe y por ella muchos sean contaminados. Es lo que hablábamos recién. Esto es una alerta, es una luz roja que se nos prende. No permitir que esto ocurra en nuestra vida, no permitir que todo aquello que vivimos nos dañe al punto de convertirse en algo crónico en nosotros. No, esto depende de nosotros y hay que librarse. Un médico cristiano dijo: hay que librarse de la tía. Y lo mirás: ¿cómo de la tía? ¿Qué quiere decir la tía? No de la tía que tenés en casa, sino de la tía. Una tríada de cosas que son depredadores en nuestra vida. Y él dijo: la tristeza, la ira y la amargura. Son destructivas. Y como dije recién, hay momentos de tristezas en la vida. Hay momentos de enojos en la vida, hay momentos amargos, pero si nosotros somos conscientes que son ladrones que nos vienen a robar la paz, el ánimo, la salud, nos negaremos a ello. El consejo apostólico es vigilancia, no permitir que estos estados nos dominen. Y miren, digo esto porque uno dice: ¿y quién puede quedar? ¿A quién le gusta quedarse triste toda la vida, enojado toda la vida y amargado toda la vida? Mire, usted se asombraría cuánta gente al final termina masticando el caramelo dulce de la depresión, del enojo para siempre. Libérese. No hay motivo, aunque haya motivo que lo han llevado a ese estado, pero no hay motivo para que esas situaciones permanezcan en su vida para siempre y lo terminen arruinando no solo a usted, sino contaminando a su núcleo familiar. Una mujer, un hombre continuamente amargado, continuamente enojado. ¿Cuántas familias hay que viven esa realidad? O una mujer, y todo el entorno sufre, soporta y la va pasando como puede. Libérese. No quede empantanado y preso de esas emociones. Nuestras emociones tienen que estar bajo el control del Espíritu Santo que está en nosotros. Si el Espíritu de Dios está en nosotros, nuestras emociones van a ser controladas por Él y vamos a ser limpios, porque el Señor nos limpia y nos hace nuevos cada día. El séptimo y penúltimo, versículo 25. Mire, dice: tengan cuidado de no desechar al que habla. Si no escaparon los que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si desechamos al que amonesta desde el cielo. Nosotros estamos en la iglesia y, como yo decía el otro día, nosotros hacemos actividades deportivas, pero no somos un club. Nosotros hacemos actividades solidarias, pero no somos un lugar de beneficencia. Nosotros hacemos y participamos en política, pero esto no es un comité político. La iglesia es otra cosa, aunque participemos de las actividades necesarias para llevar el evangelio a toda persona. La iglesia es el reino de Dios establecido en la tierra.
Nosotros participamos de algo sobrenatural. Dios se acerca al hombre, establece la iglesia, nos incorpora, nos bautiza en la iglesia y nos usa para una tarea sobrenatural, que es llevar el evangelio a toda criatura. Cuando vos lees la palabra, cuando estás escuchando, como escuchás esta noche este mensaje, el cielo está hablando. Es Dios que te está hablando. Y aquel autor dice, muy sabiamente, que a veces nosotros somos sabios de no desechar la amonestación que nos hace, por ejemplo, un patrón o un jefe o una autoridad, cual sea, porque sabemos que puede haber consecuencias. Y si la desechamos va a haber consecuencias, si no hacemos caso. Pero acá dice, ¿cuánto más? Si desechamos voluntariamente la voz del cielo, la palabra del cielo, ¿cuánto más habrá consecuencias sobre nosotros? Mi hermano, siempre que el cielo hable, como en esta noche, su palabra, tenemos que oír, tenemos que escuchar. Tenemos que saber que se nos ha venido a decir algo, pero no es simplemente para que nos vayamos de acá y digamos, qué bien estuvo el pastor o qué mal estuvo el pastor, sino que es una palabra para que la obedezcas, para que la tomes en serio. El cielo habla, y si el cielo habla, prestemos atención y obedezcamos, mis hermanos. Dios habla de muchas maneras. Él corrige, llama la atención, orienta, guía, aconseja. Te puede hablar en sueños, te puede hablar por un hermano, te puede hablar por algo que vos escuchaste. Te habla de muchas maneras. Dios es un Dios que le gusta hablar, y hablar hasta hacerse entender. Dios habla, Dios te está hablando. Y cuando Dios habla, tenemos que procurar, y este es un paso importante en esa escalera de la santidad, procurar ser todos oídos. ¿Vieron Riquelme que hacía así? Nosotros también, todos oídos, Señor. Habla, Señor, que tu siervo oye. Quiero ser todo oído. Reciban con mansedumbre la palabra implantada. Porque hay que tener mansedumbre. Porque alguno, que a veces ha pasado, muchas veces ha pasado, viene, se sienta y escucha un mensaje, pero dice, ¿y este a quién le contó que me está hablando a mí? Es que el cielo te está hablando, aunque no te conozca nadie, el cielo te está hablando a vos, para que te vuelvas del mal camino. Queremos ser todo oídos, Señor, guardar tu palabra y permitir que esa semilla implantada, que yo la recibo con mansedumbre, produzca un fruto, porque toda palabra que sale de la boca de Dios, como esta noche sale de la palabra de Dios, tiene un propósito para tu vida, y es producir un fruto, es provocar un cambio, es provocar un impulso como cuando me empujaron para que aprendiera a nadar, para que te encamines en el camino de la santidad y avances hacia Él. Amén. Amén. ¿Soy todo oído? Amén. Asunto suyo con el Señor. El último paso, el octavo. Este está en el capítulo 13, en el primer versículo. Dice, permanezca el amor fraternal. Ámense siempre los unos a los otros como hermanos en Cristo. Esto es difícil, ¿eh? Ámense. Estás aquí y sos parte de un cuerpo. Sos parte de una familia. Y la característica de la familia es los afectos. Es la responsabilidad uno por el otro. Portate como una persona fraterna. Sé fraterno. No esperes que sean fraternos con vos. Que yo lo espero, claro. Pero acá la exhortación es, ámense, tomar una iniciativa, pórtense como hermanos y ayúdense en lo que puedan. Y cúbranse y oren unos por otros. Y enséñense, exhórtense. Si no están bien. El primer lazo donde debemos cultivar el amor fraternal está en la casa, obviamente, en nuestra familia.
Y ahí practicamos, pero luego en la casa de Dios, en la familia de Dios, ahí tenemos una oportunidad más desafiante. ¿Cómo se puede ser fraterno? Bueno, creo que a lo largo de todo lo que hemos venido hablando, uno puede tener una pista, ¿no? Sea proactivo en ir a saludar a otros. Siempre con Ani, será porque algo que yo aprendí de entrada cuando empecé en serio en el camino del Señor. Una persona nueva no se me iba a escapar sin que por lo menos le fuera a dar un saludo. Hola. Y a veces no, pone mal, con Ani lo comentábamos, que a veces hermanos de muchos años en la iglesia están muy ocupados en sus cosas, en saludo entre ellos, en comentar, cuando la gente nueva se está yendo sin que haya un saludo, una expresión de bienvenida. Sea proactivo. Si hay alguien cerca, cuando está en un culto, cuando entra a la iglesia, salúdelo, dígale bienvenido, Dios te bendiga, qué gusto verte. Lo voy a contar otra vez, lo conté 1000 veces. Ayer la vi por Facebook, cumplió años, Lucy se llama, una hermana que conocimos en la primera iglesia hace 30 años atrás. Nuevita, entró, era una piltrafa, depresiva. El Señor con el tiempo, haciendo una obra maravillosa, fue diaconisa de la iglesia y sirvió al Señor y lo sigue haciendo. Pero esa primera vez que entró a la iglesia. Al tiempo, cuando se convirtió y un día contaba su testimonio, me señala a mí y me dice: José, nunca me voy a olvidar lo que vos me dijiste cuando llegué por primera vez. Y yo ahí dije que le habré dicho una revelación, le habré tenido una palabra del Señor, algo que penetró lo profundo de su espíritu, la quebrantó. Y le dije, y le pregunté: ¿qué te dije, Lucy, aquel día? Te acercaste y me dijiste: hola, ¿cómo estás? En un mundo donde hay mucha gente invisible, que no pase eso en la iglesia, mi hermano. Que no pase eso en la iglesia. Vaya, salude, abrace, sonría. Hay gente que no sabe sonreír, sonríale. Hacelo a pesar de que el abrazo que le das parece que se quedan duro, porque hay gente que no sabe ser abrazada, no conoce. Ámense como hermanos los unos a los otros, dice el apóstol Pablo, dándose preferencia y respetándose mutuamente. Amen con sinceridad, mi hermano. Amar sinceramente es amar de verdad. Y ojo que dice amar con verdad. Digámonos la verdad, dice el apóstol, en amor. Porque hay gente que dice la verdad. Yo no tengo pelos en la lengua. Y mi hermano, cuando vos decís la verdad sin amor, te convertís en una persona cruel. Pero podés reconvenir, corregir a alguien, diciéndole su falta, pero con amor. Como Dios lo hizo con vos, como lo hizo conmigo. Amémonos con sinceridad, sin tapujos, honrando y respetándonos mutuamente. 8 pasos. ¿Querés avanzar en el camino de la santidad? Estas son cosas prácticas. Son para recordarlas. Son para ponerlas en práctica. Y son para ser examinados, como el Señor pasa un escáner y nos muestra de esos 8 pasos dónde estoy empantanado, dónde estoy estancado, qué es lo que me cuesta, qué es lo que no hago, qué es lo que decidí no hacer. No deseches al que habla desde el cielo, porque te habla para tu bien y para tu salud. Amén. Cierre sus ojos y deje que el Espíritu Santo lo haga reflexionar un momento en su palabra. 8 acciones que están en mi decisión hacer. Despojarme de todo lo que sé que es pecado, no lo quiero. Poner mis ojos en Jesús, no fijarme en nadie más. Levantar las manos si las tengo caídas y ponerme en acción. Hacer un camino derecho, decidir caminar por el camino que el Señor me ha trazado y no desviarme.
seguir la paz, buscar la paz y la santidad. Librarme de toda contaminación de amargura no tiene que estar en mí. Así como el pecado no tiene justificación, mi hermano, el pecado no tiene justificación. Muchas veces algunos pecan justificándose. Yo dejo a mi mujer porque ya no me ama como antes, entonces yo necesito ser amado. Y lo ponemos como justificación. Ojo, mi hermano, deshágase de todo peso del pecado. La santidad es algo que buscamos. Escuchemos la palabra del Señor, obedezcámosla, dejemos que ella produzca en nosotros, porque esa es la promesa. Y busquemos el actuar fraternalmente en medio de la congregación. Señor, gracias, papá. Tú nos has hablado, Señor, tan directamente, tan amorosamente. Yo que tu Espíritu Santo, el que nos guía a toda verdad, nos muestra a dónde está la traba, dónde está el escalón que no queremos subir, a dónde está. Y nos dice, oí la palabra, deja que ella trabaje, déjame actuar a mí, déjame sanarte de toda ira, de toda amargura, déjame impulsarte en el camino de la verdad, déjame darte el valor para hacer lo que hasta ahora no has podido hacer. Déjame hacerlo. Yo lo voy a hacer, dice el Señor, si me dejas en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, así como en esta noche hemos declarado que somos libres del temor, porque tú nos diste espíritu de poder. Así como esta noche hemos declarado, tú eres mi Padre que me ama, sí, con defectos como soy, me amas igual y no me dejas igual, me corriges. Así en esta noche queremos decirte, Señor, cámbianos. Cámbianos, haznos de nuevo, Señor. Hay una canción que, perdón chicos, pero dice, renuévame, Señor. Renuévame, Señor Jesús. Es una confesión. Mire, el Señor perdona cualquier pecado. Hay una objeción allí de Jesús contra la blasfemia del Espíritu Santo, pero todo otro pecado. Pero hay un pecado que Dios no puede perdonar. ¿Y sabe cuál es ese pecado? El que no se confiesa delante de Dios, del cual no nos arrepentimos y no nos confesamos. Ese Dios no lo puede perdonar. Pero si nos rendimos a Él, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad.